El presidente López Obrador está tan seguro de que las medidas y proyectos de su gobierno van bien y son las más acertadas. Tanto así que dice que convencerá a Arturo Herrera, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, de que construir una nueva refinería es más que necesario. Herrera, considerado un hábil técnico con conciencia social, que se comprometió a mejorar la relación con el sector energético. Pero no estuvo hoy en la presentación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos de Pemex. Veamos el contexto. Pemex va a presentar. La primera vez que Arturo Herrera acaparó titulares en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue cuando descartó la construcción de Dos Bocas. Herrera, entonces subsecretario de Hacienda, dijo al diario Financial Times que se retrasaría el proyecto y que el dinero se usaría para impulsar la producción en petróleos mexicanos. Entonces el mandatario le enmendó la plana y en conferencia de prensa reafirmó la construcción de la obra. Un día después de nombrar al nuevo titular de Hacienda, el presidente fue cuestionado sobre el tema y respondió que convencería a Herrera de que la refinería es necesaria. Sí, lo convenzo. Sí, fíjense que tengo manera de convencer. Tengo argumentos. La libertad que dará López Obrador al titular de la Hacienda Pública es la única duda expresada por el sector empresarial, que calificó el nombramiento como positivo por la experiencia y capacidad técnica del nuevo secretario. Herrera señaló que se enfocará en combatir la desigualdad social, mensaje que ya había expresado al ser nombrado subsecretario. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar. En entrevista con Excelsior dijo que buscará que la economía sea incluyente y beneficie a la mayor parte de la población, en particular a las regiones rezagadas y a las mujeres. Además dijo que invertirá tiempo en la relación con el sector energético, pues Pemex es el activo principal del gobierno federal y se tiene que cuidar y proteger. Aunque esta mañana Herrera no estuvo durante la presentación del plan de negocios para rescatar a la paraestatal, su director general, Octavio Romero, dijo que se habían reunido antes y que se habían planteado todas las variables y las necesidades del plan. Herrera fue secretario de Finanzas del gobierno capitalino bajo el mandato de López Obrador en sustitución de Gustavo Ponce, detenido en Estados Unidos. Hasta agosto pasado fue vicepresidente para América Latina del Banco Mundial. Tras la salida de Carlos Ursúa, López Obrador señaló que las políticas económicas de su gobierno han sido benéficas, pues ha aumentado la recaudación, no ha habido déficit y el peso se ha fortalecido. Dijo además que el nuevo titular de Hacienda es un funcionario con dimensión social. Herrera, por su parte, apuntó que México está muy lejos de una recesión. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de martes y estamos ya de regreso. Hoy con Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Muy bien, envidiando tu enunciado. Tú también te fuiste a la playa, no te hagas. Está también con nosotros Ana Villagrán, también regresando a la playa, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muy feliz de volver. Muchas gracias. Nos extrañamos todos, ¿verdad? Mucho, mucho. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Tú saliste nada más de fin de semana? Yo no me fui a la playa. ¿Cómo estás? Pero bien. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, también nada más tuviste un fin de semana corto. ¿Cómo estás? Bien, contento, ya no tenía con quién pelearme, ya los extrañaba. Empecemos, para eso estamos hoy aquí. A ver, primer tema. No nos peleamos. La salida de Ursúa. Debatimos más que pelearnos con argumentos. Sí, nos peleamos. Bueno, a ver, la salida de Ursúa no nos tocó debatirla. Pasaron muchas cosas estas dos semanas que estuvimos fuera del aire. De repente. Dice Ana Villagrán que la 4T se aloca, pero bueno, en efecto, la salida del secretario de Ursúa que generó pues cierto ruido, y sobre todo en los mercados, un fin de semana bastante intenso, en donde la sustitución fue rápida, fue muy veloz, la de Arturo Herrera como nuevo titular de Hacienda. Y como bien decía la nota, pues una de las preguntas es si este nuevo secretario va a tener, ahora sí que va a levantar la voz, como la había levantado antes, para quejarse o para criticar los proyectos de este gobierno. De entrada, ¿cómo valoras tú este cambio, esta llegada de Herrera? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es un buen cuadro, un cuadro más afín a la 4T? Totalmente, yo creo que Herrera debió haber sido desde un primer momento el secretario de Hacienda. Los agoreros del desastre pensaban que con la salida de Ursúa se iba a desestabilizar la moneda, que iba a ahuyentar las inversiones. Nuevamente se equivocaron y quedaron a la espera de la profecía del desastre, que no ocurrió. Al contrario, Herrera también está dando confianza a los mercados. Es un perfil con alto prestigio internacional que combina sensibilidad social, pero también con conocimiento técnico. Entonces yo creo que es un perfil, pues yo diría, formidable para ocupar la Secretaría de Hacienda, además de que ya ha venido trabajando con López Obrador. Fue secretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, reestructuró la deuda, hubo un manejo responsable de las finanzas, eso se lo recompensa actualmente los mercados. Y Ursúa pues no es la primera vez que le renuncia al presidente, ya lo había hecho para
anteriormente, cuando era secretario de Finanzas del Distrito Federal, para incorporarse, como lo está haciendo nuevamente, a la academia. Entonces, pues yo creo que cada quien puede tomar sus elecciones, es libre de hacerlo. No me gusta la manera en que se despide Ursúa, me parece poco profesional de su parte. Cualquier persona en un trabajo, pues cuando renuncia no empieza a dar estas declaraciones, sería muy mal visto en cualquier otro ámbito, y creo que ahí hay una equivocación o algo más como personal, una carga personal por parte de Ursúa. Pero pues sin embargo hay un equipo sólido en Hacienda y yo creo que está en muy buen puerto va a llegar esta secretaría con el mando, digamos, con el liderazgo de Arturo Herrera. A ver, vamos a escuchar contrapuntos. Iba a dar primero voz a Veloz para escuchar los 2 puntos y luego los contrapuntos de Martín y Ana, pero ya dijiste muchos puntos que creo que seguramente tanto Ana como Martín van a querer contrapuntear. Uno de ellos es el hecho de que haya hecho públicas sus razones para salirse de la Secretaría de Hacienda. Tú dices que es poco profesional. Hay quien dice y quien cree que más bien era una obligación como funcionario de Estado el señalar el tema de conflictos de interés en la entrevista de proceso, el tema de señalar decisiones tomadas sin indicadores realmente y datos buenos para poder tomar decisiones, la llegada de gente que no tiene conocimiento para tomar decisiones en la función pública y demás. ¿Cómo lo ves tú, Ana Villagrán? Una decisión, como dice nuestro querido Alejandro, irresponsable, poco profesional. No, o sea, es que nuevamente escuchamos a la 4T fijarse en las formas más que en el fondo para no entrar y no aceptar realmente que están muy equivocados en el rumbo. Ursúa, a pesar de que sale y dice yo respeto muchísimo a López Obrador como presidente y como político y dice es el mejor político nacional vivo y lo respeto muchísimo, sí creo que nuevamente, como lo observamos con el caso del IMSS, él fue muy valiente. O sea, muy valiente al decir el presidente se está equivocando y en lugar de estar tomando decisiones con conocimiento técnico, está siendo presa de influyentismo y está viendo primero por sus amigos y por decisiones donde él absolutamente no tiene ningún conocimiento y sin embargo está afectando la vida de muchos mexicanos. Y lo que a mí me preocupa es que este tema de la Secretaría de Hacienda definitivamente puede desestabilizar no solo el sistema económico, o sea, afecta realmente a aquello que el presidente López Obrador viene defendiendo desde hace años, a los pobres. O sea, esas decisiones que el presidente está tomando con un tenor político de lugar de técnico van a afectar a toda esa gente que realmente más lo necesita, más necesita el apoyo de un secretario de Hacienda que sea profesional y fuerte, sólido. Y sí le deseo mucho éxito a Arturo Herrera porque realmente se está llevando el futuro de México en las manos y creo que le va a costar mucho trabajo lidiar con los caprichos del presidente. Sí creemos que el tiempo y Banjico nos está dando la razón porque el presidente tiene que modificar la postura económica. O sea, creo que estamos en un momento en el que es necesario porque estamos ante pues, acontecimientos muy importantes. Se viene la ratificación del TEMEC, tenemos las amenazas de Donald Trump, tenemos la situación financiera de Pemex. México ya se ratificó el TEMEC. Pero, México ya es el primer país. Todo el proceso que viene se me hace bastante complejo como para que el presidente salga y diga, a mí no me preocupa la economía. O sea, pues fíjate que a nosotros sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque lidiamos con ello todos los días. Y entonces, estas políticas, si la política económica está tomada en un capricho presidencial y no en conocimiento técnico, pues creo que hay mucho de qué preocuparse. Arráncate, Veloz. A ver. Bueno, a ver, me gustaría empezar diciendo que todo eso es interpretación de Ana. Y de muchos no otros lo dijo especialistas. Así Ursúa, o sea, también jugar con las palabras de alguien que renunció me parece un poco desagradable. Y aceptar que no lo dijo también es no grave. lo dijo así. Dijo varias cosas, al final explicó un poco el saldo que deja en Hacienda y Herrera, por un lado, también explica qué tipo de secretaría está recibiendo. Bien, los mercados lo aceptaron bien. Parece que Herrera también es una persona que está respaldada en ese sentido por el sector económico. Sabemos que Hacienda se ha pasado la pelota mucho tiempo entre los mismos economistas siempre y tienen que pertenecer al mismo círculo. Y está bien, en ese sentido me parece bien. Pero también hay que entender Hacienda como lo que es. O sea, no solamente es una secretaría que recauda, sino que proyecta crecimiento económico, le da seguridad a los mercados, lo que sea. Yo creo que lo que está haciendo el presidente, y difiero con Ana pensando en que es un perfil más técnico que político, porque siempre ha sido en México un perfil político también. Y Hacienda siempre ha sido una disputa política, lo hemos visto durante mucho tiempo. Creo que lo que está intentando hacer el presidente es darle un camino distinto a cómo entendemos la Secretaría de Hacienda y cómo entendemos la economía en general en México. Yo creo que tendríamos que entender así el nuevo rumbo de la economía, que no sea un poco una idea, una cosa que hicieron en Hacienda, que es como generar esta línea discursiva de que todo está bien en México y que en Estados Unidos, miren, somos un país que crece todo el tiempo, y al mismo tiempo dejar pasar cosas como una secretaría
medio bipolar en ese sentido, ambivalente, ¿no? Por no decir bipolar porque está mal dicho. Ambivalente porque, por un lado, nos proyectan ingresos y economía y crecimiento y tienen a los mejores tecnócratas que estudiaron en Estados Unidos. Y por otro lado, dejan pasar gasto desmedido en espacios de burocracia, el tema de Pemex que durante mucho tiempo nos ocultaron y muchas cosas de corrupción que pasan por ahí que parece que Hacienda nunca se dio cuenta, cuando sí se dio cuenta. O sea, tuvimos a MIT diciéndonos en Hacienda, es que yo no sabía que había pasado esto, es que no sabíamos que había pasado lo otro. Entonces, sí, dejemos de ver a Hacienda como un espacio que todo lo hace bien y que necesita gente que sepa contar, cuando creo que sí necesitamos perfiles que entiendan que en México hay un tema de desigualdad y que sí pasa a fuerza por Hacienda. Pero entonces el presidente se equivocó al poner a Carlos Ursúa en el primer momento. Creo que Ursúa lo hizo bien. Yo diferiría también de lo que han dicho varios compañeros, Noroña, o lo que sea, que era un neoliberal, lo que sea. Sí, seguramente sí era. Pero por eso los mercados lo aceptaron muy bien. Y Herrera también lo es y por eso los mercados lo aceptaron bien. Entonces, no me parece mala la decisión que está tomando el presidente. Sin embargo, entiendo que el rumbo de Hacienda, más allá de un nombramiento, es modificar la manera en la que México ve la economía y cómo se mide el crecimiento, como ya lo hemos platicado muchas veces. Pero lo que voy, esto no fue una decisión bloque del presidente. Carlos Ursúa renunció porque está discrepando de la política económica pero que la intenta poner el presidente. En otro bloque, entonces, hablamos ahorita en el siguiente bloque de las renuncias, pero el relevo sí fue una decisión del presidente. Martín, ¿cómo lo estás viendo tú? En efecto, como bien decía Estefanía, pues Hacienda siempre ha tenido esta pugna entre los rudos y los técnicos, ¿no? O entre los teóricos, digamos, o los políticos y los técnicos, que ahora parece pues que Ursúa en parte también con esa carta de renuncia, con esa entrevista a Hernán Gómez en Proceso, también como que ventila un poco, digamos, esas grillas que había. ¿Cómo ves la llegada de Herrera? ¿Coincides con Alejandro? Más bien estás del lado de Ana, o ves un panorama bastante incierto para el país. A ver, respecto a la renuncia, yo tengo visiones encontradas o sentimientos encontrados porque entiendo lo que dice Alejandro. O sea, en un puesto de tanta relevancia política, el esgrimir todos tus argumentos, hacerlos transparentes, pues obviamente afecta a los mercados. O sea, si bien no afectó a largo plazo, en ese día subió, se depreció el peso frente al dólar muchísimo hasta que se nombró Herrera en cuestión de horas. Pero, o sea, sí destabilizas a los mercados y no es usual que alguien de todos los argumentos y transparente todo en una carta, aparte demoledor de los argumentos. Debería ser. Porque está en juego un sentido del Estado, ¿no? Entonces, esa es una postura que yo, por mi beta de funcionario público, sí diría, híjole, bueno, ahí hay un tema que hay que discutir. Por el otro, también pues, agradezco como analista la transparencia y que nos haya dicho por qué renunció y después la entrevista tan exhaustiva que hizo en Proceso, porque sí nos deja ver, yo creo que un vacío en lo que decía Estefanía, que si bien, a ver, o sea, no nada más queremos en Hacienda gente que sepa contar, pues sí es condición necesaria para estar en Hacienda saber contar, en primer lugar. Y segundo, no lo puedes decir de ninguno de ellos, por ejemplo. No, sí saben contar, creo. O sea, por eso. Pero sí creo también que necesitas un proyecto económico que todavía no tiene nombre, o sea, que tiene algunos rasgos, sabemos qué está pasando. Es muy impresionante que dice él que él es socialdemócrata y que en un sentido fiscal es mucho más conservador el presidente. El problema del presidente que tenemos todos es que no sabemos leerlo porque solamente tenemos trazos de lo que piensa en ciertas materias, pero no puedes aglutinar en una ideología. ¿Tú las mañaneras no te parece que nos dice todos los días qué piensa? Pero no lo puedes englobar en un pensamiento coherente respecto a una visión del mundo. Exacto. Tiene trazos, ¿no? Lo decía bien Silvia Herzog en un artículo el lunes, ¿no? O sea, es fraseología más que una ideología en un sentido político. Dependiendo de cómo se siente ese día. Entonces, y yo creo que sí deberíamos estar trabajando muy bien. ¿Cuál es el proyecto económico, político, social que tiene México en el siglo XXI? ¿Qué va a hacer después del neoliberalismo que sigue? Que no es una pregunta local, es una pregunta internacional, pero... Que todo el mundo se está más cuestionando, ¿no? Todo el mundo, pero en Estados Unidos ya, a ver, hay avances enormes. La semana pasada, todo lo que está pasando con Alejandro Casio y todo este rollo, es porque hay una nueva izquierda que está saliendo a poner temas muy interesantes en la mesa que nosotros aquí no estamos debatiendo y estamos viendo si construimos una refinería cuando el mundo va para el otro lado. Yo ahí sí coincido. A ver, no hay que prestarse a la estrategia del tonto útil. Y en muy buena medida, con esta entrevista y con esta carta, Ursúa pasa de ser un funcionario de un gobierno dictatorial y
que nos iba a llevar a Venezuela a ser el adalid de la oposición, ¿no? Entonces tampoco hay que Como prestarse Germán. a eso. Y esta cantaleta de las decisiones basadas en evidencia, que nos la vengan a decir el PRI y el PAN, el viejo régimen, pues eso también es falso, es todo falso. Antes se tomaban las decisiones basadas en intereses económicos y de grupo. Y rimbombantemente se hacían llamar tecnocracia, pero díganme qué paper académico publicó los llamados tecnócratas. En el único paper que aparece su nombre es en los Panama Papers. A ver, Ana Villagrán. Pues es que ¿qué evidencia quieren más si los 2 primeros semestres que va del año el crecimiento ha sido nulo? Y de hecho hay muchos organismos que dicen que en este momento ya nos encontramos en una recesión técnica, justamente porque los 2 trimestres anteriores el crecimiento económico ha sido negativo. O sea, de que hay evidencia, la hay. O sea, de que ustedes no la quieran ver porque están más preocupados en cómo los deja mal parados la renuncia Pero no de hay estos recesión, funcionarios. eso es falso. La recesión fue durante el 2008 hay muchos y el PAN no dijo expertos nada que están porque a diciendo que es México una le pegó más la recesión recesión técnica. del Nos 2008 estamos que a acercando cualquier y de país. hecho... No hay Y de hecho lo ha recesión. dicho Banjico, o sea, y son que no cifras entiendo. del Bank of America dice que INEGI estamos y en son recesión cifras del técnica. IMSS, o sea, no lo estamos inventando, o sea, de que vamos en camino mal económicamente, estamos mal. Y ustedes se preocupan más por A las ver. formas que por el fondo, se ponen a gritonear. A ver, Ese sí, es el resultado súper. de la 4T. Además, Puede más ser. de gritonear y llegar a querer tapar el sol con un dedo, siempre hemos sabido que a la izquierda le pesan más las decisiones económicas que han tomado porque la derecha se ha encargado de comunicarlo así. Porque si recordamos el peor momento, la peor Tienen las crisis, mañaneras. la peor crisis que vivimos económicamente en México y al país que más le pegó la recesión, y está, búscalo en internet, fue a México durante Calderón. Y no salieron todos ustedes a decir, estamos en crisis. Al contrario, salieron a decir, no pasa nada en México, no pasa nada. No sé es qué normal, hablas. en el mundo está Los pasando gobiernos eso. panistas tuvieron Entonces, números económicos muy buenos. ¿Perdón? ¿Vas a negar la Hablando. recesión económica del 2008 acá? No sé qué ¿Vas a hablas hacer de eso? verdad. No, A ver, no. vamos a Entonces, una eso quiere- pausa. entonces, Sí, sí. Vamos a no, juntar no los sé. dos temas porque el tema que viene va junto con pegado con este, las renuncias en el gobierno de López Obrador y los efectos que han tenido. Vamos a una pausa, regresamos con este tema punto y contrapunto, que ya estamos de vuelta.